La presente práctica experimental es sobre el análisis gravimétrico, cuyo objetivo es determinar el análisis gravimétrico como técnica de separación de sustancias acuosas mediante la precipitación de sustancias poco solubles. El análisis gravimétrico es una técnica analítica que se basa en la medición de masa. Implica la formación, la separación y determinación de la masa de un precipitado. Para este tipo de análisis existen dos métodos ampliamente utilizados. Ellos son la volatilización y la precipitación de iones en solución acuosa. La precipitación de iones en solución acuosa consiste en convertir un analito mediante procedimientos adecuados, convertirlo en un precipitado poco soluble que se pueda filtrar, también que sea de composición conocida y que finalmente se pueda pesar. Para que una reacción química de precipitación pueda utilizarse como base para un análisis gravimétrico, es necesario que cumpla una serie de requerimientos, como lo podemos observar acá. Número 1, solubilidad. El precipitado obtenido debe ser lo suficientemente insoluble para que la cantidad no afecte el resultado del análisis. 2. Filtración. Debe ser posible aislar cuantitativamente el precipitado de la solución madre. 3. Pureza. Las propiedades físicas de los precipitados deben favorecer la fácil liberación de impurezas. 4. Calentamiento. Tiene varios fines. Uno de ellos es remover el agua del precipitado, volatilizar los electrolitos absorbidos en el lavado y otras impurezas presentes. 5. Composición conocida, para así poder determinar su masa mediante la pesada. 6. Otras propiedades deseables, es decir, el precipitado no debe ser higroscópico, ni mucho menos que reaccione con otros gases atmosféricos. Los materiales a utilizar en esta práctica experimental son 2 pipetas graduadas de 10 mililitros, el equipo de filtración, el equipo de calentamiento, 2 vasos de precipitado de 250 mililitros, pinzas para sujetar el vaso de precipitado, un cilindro graduado de 100 mililitros, agua destilada, espátula, ácido acético diluido, balanza, y los reactivos a utilizar son nitrato de plomo y cromato de potasio al 4%. En los pasos a realizar es importante hacer las anotaciones de los pesos obtenidos. El primer paso es colocar el vaso de precipitado en la balanza, dejarlo en 0. Luego debemos agregar entre 0,2 y 0,3 gramos, entre 0,2 y 0,3 gramos de nitrato de plomo. Ahí estaría bien porque es un valor entre 0,2 y 0,3 gramos. Luego lo agregamos los 100 mililitros de agua para disolver el nitrato de plomo. Agitamos para disolver el nitrato de plomo. Luego agregamos 10 mililitros
de ácido acético diluido para acidificar la solución. Una vez obtenida la solución de nitrato de plomo, los 100 mililitros de agua y 10 mililitros de ácido acético diluido, llevamos a calentamiento dicha solución hasta hervir por 2 minutos. Cuando la solución entra en ebullición, le agregamos 10 mililitros de cromato de potasio al 4%. Como pueden observar, se está formando el precipitado de color amarillo llamado cromato de plomo. Se hace hervir suavemente durante 5 a 10 minutos o hasta que el precipitado sedimente. Mientras el precipitado sedimenta, pesamos el papel de filtro. Y anotamos el peso. Luego se coloca en el equipo de filtración. De esta manera. Y le agregamos un poquito de agua en las orillas para que el papel se adhiera a las paredes del embudo. Vamos agregando poco a poco el precipitado obtenido. Una vez filtrado el precipitado, procedemos a llevarlo a la estufa. Una vez que el precipitado lo hemos secado en la estufa, procedemos a colocarlo en la balanza. Observamos el peso y lo anotamos. Para finalizar esta práctica es necesario hacer el siguiente resumen de datos. Como primer dato tenemos peso de la muestra nitrato de plomo fue de 0,25 gramos. El dato número 2, el rendimiento teórico, es decir, los gramos de cromato de plomo. Lo obtenemos a través de la reacción química que permite la precipitación del cromato de plomo. Esa reacción es cromato de potasio, reacciona con nitrato de plomo. Al reaccionar produce cromato de plomo, que es un precipitado amarillo, más 2 moléculas de nitrato de potasio. Para hallar el rendimiento teórico debemos calcular el peso molecular del nitrato de plomo, donde tenemos de cada uno de los elementos químicos el subíndice o el número de moles que hay en la sustancia. Lo debemos multiplicar por el peso atómico que lo obtenemos en la tabla periódica. Sumando los pesos tenemos el peso molecular, en este caso del nitrato de plomo. Luego también calculamos el peso molecular del cromato de plomo. Igual tenemos los subíndices de cada elemento dentro del compuesto y los pesos atómicos de los respectivos elementos, teniendo al final el peso molecular. Con estos datos y los datos de la reacción, hacemos el siguiente factor de conversión para
hallar el rendimiento teórico o los gramos teóricos del cromato de plomo. 0,25 gramos de nitrato de plomo fueron los que obtuvimos en el dato número 1. Lo multiplicamos por 1 mol de nitrato de plomo contiene el peso molecular del nitrato de plomo. Lo multiplicamos por la relación estequiométrica dada en la reacción química. 1 mol de nitrato de plomo produce, al combinarse con cromato de potasio, produce 1 mol de cromato de plomo. Luego me dice que 1 mol de cromato de plomo contiene su peso molecular, que es 323,1938 gramos de cromato de plomo. Tenemos entonces, después que hacemos la multiplicación y división, simplificamos las unidades, gramos con gramos, mol con mol, mol con mol, y nos queda esta unidad. Luego, el resultado que obtenemos de multiplicar y dividir es 0,2439 gramos de cromato de plomo. Este dato lo llevamos al dato número 2, 0,2439 gramos. ¿De quién? De cromato de plomo. Luego, seguimos con el dato número 3, que es el peso de papel de filtro. Como lo vimos anteriormente, es 0,83 gramos. El cuarto dato es peso del cromato de plomo en el papel de filtro, 1,06. Debemos hallar el rendimiento experimental o los gramos reales del cromato de plomo. ¿Cómo lo hallamos? Restando el peso del cromato de plomo en el papel de filtro menos el peso del papel de filtro, y obtenemos así los gramos reales de cromato de plomo, 0,23 gramos. Para calcular el porcentaje de rendimiento se debe cumplir esta regla: rendimiento experimental, que son los gramos reales, siempre deben ser menores o iguales al rendimiento teórico o los gramos teóricos. Como lo observamos acá, tenemos la fórmula para calcular el porcentaje de rendimiento o rendimiento porcentual, donde debemos dividir rendimiento experimental o gramos reales entre el rendimiento teórico o gramos teóricos y multiplicarlo por 100. Sustituyendo en esa fórmula obtenemos rendimiento porcentual o porcentaje de rendimiento de la reacción es 0,23 gramos de cromato de plomo, lo dividimos entre el rendimiento teórico, que fue 0,2439 gramos de cromato de plomo. Lo multiplicamos por 100 y tenemos como resultado 94,30% de cromato de plomo. Esta es una cantidad satisfactoria que hemos recuperado del precipitado que obtuvimos.